llega a todos nuestros espacios también. Entonces, frente a esta invitación, que yo estoy aquí, justo ha relevado la trayectoria Yura, muchas gracias por eso también, pero sobre todo como representante e integrante del colectivo que es mi organización. Y sobre la pregunta de los derechos humanos, pensaba que qué manera podría resultar la mejor para aportar con algunas ideas críticas para pensar esta situación. Y pensé que tal vez lo mejor no era caer con las cifras duras, que es lo que se maneja, o sea, hacer un estudio de, bueno, esto es lo que está pasando en Ecuador, estas son las cifras que se manejan, que se conocen también, sino más bien intentar hacer tener una visión un poco más amplia y también histórica de cómo podríamos comprender el tema de los derechos en esta crisis, ¿no? Entonces, la primera idea con la que quisiera comenzar esta intervención es pensando que los derechos humanos, en general, derechos sociales, económicos, políticos, culturales, son producto de un proceso histórico. No son los mismos los derechos que tenemos ahora que los que teníamos o los que tenía la humanidad antes. Y eso tiene que ver no solo, y hay que pensarlo, esta trayectoria, no solo en la lógica de generaciones de derechos humanos, ¿no? Primera generación, segunda generación, sino principalmente como un proceso que tiene que ver con la construcción de sujetos políticos, o sea, sujetos políticos que nacen a partir de la construcción de derechos y también sujetos que construyen derechos. Entonces, si tenemos esa idea, comenzamos con esa idea, digamos, hay que considerar que lo que estamos viviendo, que yo como historiador podría decir que tal vez la pandemia del COVID-19 es el hecho histórico que va a marcar nuestra generación y ha marcado la generación de nuestros padres, o va a ser un hecho histórico que vamos a estudiar si sobrevivimos a esta, eh, va a marcar un antes y un después en los derechos que vamos a tener y también un antes y un después en los sujetos políticos que van a emanar de este proceso. Entonces, se podría hablar, digamos, de los efectos particulares o lo que está pasando con los derechos de grupos específicos como mujeres, indígenas, niños, niñas y adolescentes, trabajadores, estudiantes, adultos mayores. O también pensar los derechos en campos y temáticas específicas como los de la salud, los de la educación, los del trabajo. Pero creo que es mejor tener esta visión más amplia y general para que nos pueda servir como un insumo analítico para pensar lo que estamos viviendo. Y yo creo que el primer insumo que se podría considerar en esta propuesta de análisis que quiero compartir con ustedes es que no, es difícil pensar la garantía de derechos humanos y la exigibilidad de derechos humanos si dejamos de por fuera una diada conflictiva que es la relación entre Estado y gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque primero hay que tener claro cuáles son las trayectorias estatales de nuestros países en América Latina o el país específico en Ecuador y también los gobiernos que hemos tenido. Entonces, si pensamos el Estado, o sea, que hay que pensarlo como la institución primordial finalmente que ayuda a garantizar estos derechos. O sea, una de las obligaciones del Estado es garantizar los derechos y por eso en las constituciones está en la parte dogmática los derechos que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas, por ejemplo. Y pensar en cambio el gobierno como una serie, como un juego eh, de actores y configuraciones sociopolíticas que temporalmente administran el aparato del Estado. Entonces, si se parte de esa idea, yo creo que hay que pensar que el Estado en América Latina es un Estado que ha tenido complicadas trayectorias en lo que refiere a construir un estado de bienestar o, de una manera más general, un estado social. No es que el estado de bienestar en América Latina tiene una trayectoria continua, sino ha habido oleadas donde ha habido estado social, donde ha habido estado que garantiza derechos y muchas veces donde el Estado no lo hace, sino que los violenta y los viola constantemente. O sea, Galeano decía que el estado de excepción en América Latina es la regla, ¿no? Y creo que eso tenemos que tener en cuenta justamente en las actuales condiciones. Y por otro lado, en los gobiernos, creo que tal vez ahí más claramente el retorno de los gobiernos neoliberales es un elemento de interés y muy importante que no hay que dejarlo de lado, porque garantiza que estos derechos que nosotros tenemos en la Constitución o que están en las normativas legales o que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos no necesariamente se van a cumplir, porque el interés de lo público no es lo que prima en el ejercicio del gobierno, sino es el interés de lo privado. Entonces, justamente, creo que en el caso del Ecuador ha sido muy evidente que lo que se ha querido privilegiar antes que la vida ha sido la deuda. La deuda,
obligaciones con los organismos multilaterales y sobre todo lo que decía anteriormente, lo que se ha querido privilegiar es esta idea de que los intereses privados tienen mejor capacidad, mayor honradez, eh, mejor habilidad de conducir la cosa pública. Entonces, lo privado sobre lo público, y esto es fundamental tenerlo en claro, porque además, al menos creo que en el último gobierno se puede ver claramente que existe en connivencia con los medios de comunicación una campaña continua de desprestigio de lo público. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque los derechos existen en tanto lo público existe. Los derechos no existen dentro de la esfera privada. O sea, o más bien existen, pero como hay una tradición, creo que ahí, una perspectiva de interseccionalidad, se puede pensar, en el espacio privado se resuelven las cosas privadamente, sin la intervención de Estado, sin la intervención de principios, y eso es algo cultural que nos ha afectado como civilización. Entonces, cuando se debilita lo público, se debilita también la posibilidad de garantizar y de llevar a cabo derechos humanos. Entonces, me pongo a pensar, por ejemplo, que ahora vemos en los medios de comunicación a diario en Ecuador las denuncias de corrupción, de sobreprecios. Y claro, uno dice, ah, es que la corrupción es increíble que a pesar de la emergencia siguen el enriquecimiento y estos funcionarios corruptos y todo, pero sobre quién cae principalmente la responsabilidad. Cae sobre los actores públicos, sobre las autoridades. Es como que ahí está la ministra, el ministro, y no digo que no lo tenga, pero muchas veces no se tiene en consideración que también hay intereses privados detrás de eso. ¿Por qué no criticamos el afán de lo privado de sacarle jugo a la emergencia y de fortalecer sus intereses mezquinos? Esa campaña finalmente empata con la lógica de un Estado neoliberal en la que el Estado es necesario en tanto sirve para reprimir y controlar ciertas cosas, no regular, por ejemplo, pero controlar la manifestación, la protesta, pero quien administra la cosa pública y quien se beneficia de la cosa pública son los intereses privados. Y eso además, pensándolo en una cosa más general, ¿no? En una globalidad capitalista, hay que ver y hay que tener súper claro que la pandemia es un síntoma del capitalismo y de la radicalización y de las contradicciones del propio capitalismo, de la globalidad. Y por otro lado también, y eso no hay que perderlo de vista, que estamos viviendo también un juego de intereses geopolíticos, de al menos dos polos hegemónicos que, producto de la crisis, se están disputando nuevamente el mundo. Y es claramente, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, China. Entonces, todo este escenario es muy importante tenerlo en cuenta porque lo público tiene que defenderse a capa y espada. Porque, nuevamente, como decía antes, lo público no puede, o sea, sin lo público no pueden existir la garantía de los derechos, porque los derechos pasan a ser, yo creo que el espacio donde se puede percibir esto, y ya lo ha mencionado Yura, como una de las preocupaciones, es lo que es lo que está pasando dentro de los hogares. Y en los hogares lo que podemos ver es que un espacio donde se defienden los derechos es el tema del cuidado. Y las teorías del estado de bienestar, no solo las teorías principales, sino también las teorías revisitadas desde teóricos e intérpretes de América Latina, nos permiten entender que el cuidado se puede dar al menos de tres formas. El cuidado se puede estatizar, o sea, cuando el Estado se encarga de la educación, del cuidado de adultos mayores, de la salud, de la seguridad social, o se puede mercantilizar también, cuando estos derechos se ponen más bien en el ejercicio de la libre compra y venta, de la libre oferta y demanda de estas demandas, digamos, y también se puede familiarizar. Entonces, en medio de esta crisis, yo creo que podemos evidenciar, y la crisis sobre todo que se va a venir, que frente al retroceso de lo público, o sea, ahí podemos ver en el desfinanciamiento de la educación, o sea, la reducción del presupuesto en educación superior tiene claramente el objetivo de potenciar los intereses de la educación privada, por ejemplo. En medio de todo esto, los lugares que se van a potenciar va a ser pensar el Estado, más bien pensar los derechos como servicios que se ofertan a través de procesos de mercantilización, es decir, bueno, la salud pública no funciona, pues atiéndase en la clínica privada, por ejemplo. O la salud pública no da cabida, pues atiéndase en el espacio privado. Lo mismo con la educación, por ejemplo. Y sobre todo también la familiarización. Entonces, ¿cuál es lo problemático de esto? Que en el Estado
existen, o sea, en la lógica del Estado existe la calidad de los derechos. En la lógica del mercado, no existe tanto, o al menos no es lo que pesa más, sino lo que pesa más es la calidad del servicio. Es un servicio que se vende y se oferta libremente. Y lo problemático, en cambio, de la familiarización de los cuidados es que ahí tampoco existen los derechos. Un profesor que tuvimos con Yura sabía decir, la familia es la ausencia de derechos. Y es que la familia, el cuidado no se da por el derecho de que alguien tiene el derecho de cuidarle a alguien, sino por los afectos. Y en los afectos también hay violencia muchas veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esto es muy importante porque a pesar de que en estos espacios incluso se puede dar un sostenimiento de la dignidad, es decir, en los hogares, lo que el Estado no da y lo que no se puede conseguir en el mercado, se puede tratar de conseguir dentro de los hogares, en lógicas comunitarias, en espacios que escapan, digamos, de la perversa lógica del capitalismo. No se tiene que resignar lo público. Y nuevamente, insisto, por tercera vez, hay que luchar por lo público y hay que defender lo público a capa y espada. Creo que aquí es importante en este punto hablar de una cosa que justo estoy aprendiendo en este momento en una especialización, y es que el tema desde la teoría de los derechos humanos, los derechos son posibles en tanto existe un actor moral que demanda los derechos. O sea, los derechos humanos no se han dado gratuitamente, sino conocemos que han sido producto de la lucha que se han dado. Y ahora me pregunto, y es lo que también se interrogaba en este panel, es ¿cómo vamos a poder exigir derechos si es difícil protestar? Si con la extensión del estado de excepción es difícil hacer visibles nuestros derechos, cuando los derechos se han conseguido precisamente por la lucha sostenida, difícil, con muchos sacrificios de actores sociales en una trayectoria larguísima. La pregunta ahí es, ¿cómo podemos demandar y exigir derechos si el elemento más básico que tenemos es salir a protestar y es algo que se dificulta? No es imposible, pero es algo que se dificulta y tiene muchos riesgos. Esto implica, creo yo, un pensamiento de renovar los repertorios de acción colectiva que tenemos. Y no simplemente es decir, ya no vamos a protestar, sino protestar de forma creativa, como han dicho, ¿no? Los últimos plantones, con el respeto a la distancia, ese tipo de cosas. Pero eso requiere precisamente, en la visión que les había planteado desde el inicio, una perspectiva histórica de pensar. Los derechos cambian históricamente y también los sujetos históricos cambian. Esta crisis nos está cambiando. Ya, 3 minutos. Esta crisis nos está cambiando y tenemos que innovar las formas, cómo podemos hacer que estos derechos sean exigibles. Y es la pregunta más complicada, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Frente a eso, yo tengo 4 ideas muy básicas que no son la solución en absoluto, pero que nos podrían ayudar a pensar cómo hacer exigibles nuestros derechos o cómo manifestar nuestra posición política en un contexto de difícil crisis, ¿no? El primero es a través de las herramientas del litigio estratégico. O sea, el hecho de que, a pesar de que el Consejo de la Judicatura en Ecuador haya limitado las acciones de protección y que solo pueda ser posible el habeas corpus, hay que llenar, o sea, en estado de excepción, hay que llenar de demandas a la Corte Constitucional para que, como órgano que garantice y controle la constitucionalidad, vea que los derechos no sean vulnerados. Es la cosa más básica. O sea, instrumentos jurídicos populares tienen que habilitarse para que podamos estar exigiendo y demandando constantemente derechos. Por otro lado, hay que hacer presión en redes, que parecería un poco ocioso decir yo me quedo en redes, pero una profesora, una historiadora que ha trabajado los momentos nacional populares en el Ecuador y en América Latina, rescataba que en la Revolución Liberal, en la asamblea, cuando había congreso, habían las barras populares de la gente que ingresaba e intervenía. Aplaudía a las opiniones que quería y otras también las abuchaba. Y ahora que hay plenos virtuales y eso, una herramienta puede servir de eso, porque finalmente es el espacio que tenemos. O sea, lo público también está en lo virtual y no hay que despreciar, sobre todo en un gobierno tan mediático como el que en el Ecuador tenemos, el poder de lo virtual y de las redes sociales. Creo que la movilización, como les digo, es un elemento que no hay que resignar, pero hay que pensar cómo lo hacemos sin resultar como carne de cañón y que la vida, que es lo que más importa en este momento, se vea también vulnerada y perjudicada. Y finalmente, que tal vez es la receta que lo conocemos y siempre hay que insistirlo y puede ser una redundancia, es la organización. Y aquí en este momento hay que pensar que el narcisismo de la pequeña diferencia nos puede hacer mucho daño. Pensar que yo solo me meto en mis luchas de educación, pero no me meto en la lucha de los trabajadores porque no soy trabajador.
es el momento de tener mucha generosidad y tener la capacidad suficiente de articular y apostar definitivamente por la organización. Es lo único que nos puede permitir defender los derechos y defender, como les digo, y por cuarta vez insisto, lo público, defender lo público con capa y espada. Eso, muchas gracias. Perfecto, Fer. Muchas gracias por tu intervención dentro plenamente del tiempo que hemos considerado. Algunas han sido las ideas que has puesto sobre la mesa, muy necesarias, unas, digamos, bastante involucradas con lo que está ocurriendo, y algunas también de ellas, digamos, que no están precisamente en nuestra mente, en nuestros análisis, en nuestra discusión. La relación, obviamente, entre lo público y el ejercicio de derechos es fundamental tenerlo siempre presente. Tener también presente lo que planteabas, esa tensión que existe entre el núcleo de la familia y el ejercicio pleno de derechos, es decir, qué condiciones hay para un ejercicio de derechos en hogar, o es una contradicción, priman los afectos, prima la esfera privada. Creo que es vital. Y finalmente has puesto, obviamente, sobre la mesa qué mecanismos podemos tener presentes para intervenir, actuar de alguna manera en esta compleja coyuntura que estamos atravesando todas y todos, no solo en nuestro país, sino a escala global. Gracias nuevamente, Fer. En este momento quiero dar paso a Joana Ortega. Ella es presidenta mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, de la IUCI, es paraguaya, latinoamericana, militante y dirigente en el partido País Solidario. Ella es militante también del movimiento feminista en su país, pero sobre todo es una compañera y amiga de nuestra casa con la que hemos trabajado ya algún tiempo y de quien obviamente nos sentimos orgullosos y preciados de contar en este espacio y momento con ella. Nada, está ahí habilitado el micrófono. Joa, te damos la bienvenida acá en nuestro país nuevamente. Y nada, quería antes también agradecer a todos quienes se han conectado. No solamente hay presencia de interesados en este espacio a nivel nacional, hay también compañeras, compañeros de otros países. Agradecer a Molly, que desde Estados Unidos se conecta, agradecer también a quienes se conectan desde el Cono Sur. Gracias por estar aquí. Nada, Joana, estamos contigo. Bueno, muchas gracias, Yura. Gracias a los compañeros y compañeras de Ecuador y de otros países que nos acompañan y se conectan a este espacio que, si bien es virtual, está bueno que nos reúna a todos en torno a un debate que, si antes de la pandemia era urgente, ahora se volvió urgentísimo debatir sobre estos derechos que están siendo vulnerados. Hoy en particular, pero muchos de ellos ya en condiciones previas. Entonces, dice una amiga y compañera lideresa del movimiento feminista en Paraguay, que lo que no se nombra no existe. Entonces es importante que los jóvenes y las jóvenes nos reunamos en este espacio a nombrar esas desigualdades y esos derechos que hoy se ven vulnerados y a evidenciar esas carencias con las que nuestros estados están hoy afrontando esta crisis que, si bien es global, nos golpea de manera absolutamente distinta a los estados que estaban más preparados previamente y a los que no, y nuestra región en particular se ve afectada por la debilidad o fragilidad que tienen nuestros estados en la respuesta social hacia la ciudadanía. Como reflexionábamos hace unas semanas con compañeros y compañeras de distintos países de la región, la verdad es que en un abrir y cerrar de ojos esta globalización se vio afectada por esta pandemia y trajo de vuelta el debate sobre el Estado-Nación, sobre su rol y sobre cómo afrontamos esta crisis, con los debates también que tenemos que poner sobre la mesa desde la izquierda. Y si bien todas las personas están expuestas hoy al contagio de un virus que nos encerró a la mayoría en nuestros hogares y en nuestras casas, no todas las personas están protegidas de la misma manera ante esta amenaza, y creo que eso tiene que llamarnos un poco a reflexionar sobre qué verdaderamente es urgente poner en debate en este momento y cuáles son las acciones que podemos llevar adelante desde nuestros espacios políticos y en articulación con otros espacios con los que compartimos. Como decía, si esta crisis nos puso vulnerable a todos, no lo hizo de la misma manera, y ahí en particular desde Paraguay nosotros hemos asistido en las últimas semanas a distintos tipos de situaciones que me llaman la atención y que imagino se vienen repitiendo en distintos países, como por ejemplo la situación de los migrantes,
que acá en particular es muy compleja. Yo he visto por un lado una solidaridad inmensa de las comunidades, no solo en Paraguay, sino en muchos países de la región, en sostener esas carencias que a las cuales el Estado hoy no está dando respuesta, como por ejemplo un sistema de salud frágil, que se vio contrarrestado por muchas acciones de personas y de colectivos que empezaron a recaudar insumos, a fabricar insumos médicos para dar respuesta a esta crisis, y que el derecho a la salud sea garantizado a gran parte de la ciudadanía que así lo requiere durante esta pandemia. Pero por otro lado, por ejemplo, a lo que respecta a los migrantes, también hemos asistido a acciones absolutamente ausentes de solidaridad, por no decir xenófobas, hacia muchos colectivos, y dentro de nuestra misma comunidad un rechazo hacia los propios paraguayos. Por ejemplo, yo veo acá que migraban, acá tenemos una situación particular en la zona de frontera, de muchos paraguayos que han migrado a trabajar en São Paulo, en maquilas, personas que viven en situaciones, en condiciones normales, ya viven luego en una situación de explotación laboral y de violación de varios derechos humanos, y que ante esta crisis han decidido retornar para poder hacer cuarentena con sus familiares, y han sufrido la denuncia de muchos compatriotas que no quieren que, que estas personas ingresen al país por la amenaza de que traigan el contagio, ¿verdad? Entonces, creo que pone como en evidencia esta situación lo mejor y lo peor de nosotros como individuos, como ciudadanos y ciudadanas, pero también las fortalezas y las debilidades de nuestros estados, de nuestras organizaciones políticas también, porque es verdad que algunas han sabido reinventar de forma más rápida sus formas de interactuar y de manifestarse, y otras no, ¿verdad? Entre los grupos que se han visto más vulnerables, además de los migrantes, tengo que observar con particular preocupación a las mujeres que han denunciado casos de violencia durante esta pandemia, y que esta es una situación que se repitió en distintos países de la región y en todas las regiones del mundo. Si vemos noticias y buscamos noticias, no vamos a encontrar casi ningún país donde no se hayan dado casos de violencia de género o de denuncias de violencia de género durante esta pandemia y cuarentena. En particular, en Paraguay, para darles un dato, los casos de violencia de género registrados durante apenas las 2 primeras semanas fueron de 77 casos, y durante todo el mes de marzo y abril las situaciones ya de denuncia de violencia intrafamiliar ascendieron a casi 1.987 de forma particular, y es un grupo al que hay que observar y mirar con detenimiento, porque en estas circunstancias es difícil, se hace aún más complicado ayudar. Por otra parte, podemos citar varios más grupos, como las personas que están privadas de su libertad, que han sufrido el corte de visitas, que en nuestros países, en particular en Paraguay, estas personas se encuentran en una situación de hacinamiento del 700% según unos estudios que se lanzaron el año pasado. Por lo tanto, gran parte de su alimentación, del cuidado de su salud y de un montón de cuestiones más sobre sus condiciones dentro de las prisiones, tienen que ver con el acceso a las visitas hacia esas personas que hoy están absolutamente restringidas, y ni hablar si hablamos del derecho de los colectivos a manifestarse, a exigir recursos, y a las dificultades que esto generó en los últimos meses con esta situación que es absolutamente inesperada. Yo creo que el debate sobre la reforma de nuestros estados se hace verdaderamente urgente si queremos acortar esa brecha de desigualdad y de injusticia que existe entre diferentes grupos. Y pienso que en ese sentido, si hablamos de reformas y si hablamos de la necesaria solidaridad que tenemos que tener en nuestras sociedades, en este contexto tenemos que exigir una reforma tributaria que sea verdaderamente justa y equitativa. En particular, este es un tema que estamos debatiendo mucho acá. En Paraguay ayer se trató en el Senado y en la Cámara de Diputados algunos proyectos como la Tasa Solidaria COVID, como el impuesto a las herencias, a las grandes riquezas, al tabaco, al alcohol, que acá son particularmente bajos, y que también entendemos en clave de solidaridad en este contexto de los que más tienen hacia los que menos tienen, y de una forma que el Estado pueda asistir a algunos grupos que se han quedado sin trabajo, sin posibilidades de acceder a sus derechos básicos como trabajo, obviamente, pero de eso deriva el acceso a la alimentación, el acceso a las viviendas,
y si bien el Estado ha tratado de dar respuestas sobre programas de ayudas económicas en las últimas semanas, es absolutamente mentira que se ha dado de forma igualitaria hacia toda la ciudadanía, y en ese sentido me parecía muy, muy válida el planteo que hacía sobre la diada gobierno y Estado en este momento, porque el compañero Fernando, porque acá en Paraguay en particular no solamente tenemos que hablar de Estado y de gobierno, pero también del vínculo del Estado y del gobierno con el partido de gobierno, que hoy está cooptando absolutamente toda la ayuda que el Estado puede dar, en el sentido de que la ayuda solamente llega a los miembros del partido, a los funcionarios públicos, que son en el 90% miembros del partido de gobierno. Entonces hay un sector importante y la mayoría de la población que hoy está siendo afectada por no recibir estos programas asistenciales que el gobierno lanzó en las primeras semanas. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que reflexionar. Entonces lo que planteábamos nosotros en un principio era una reforma, me quedan 3 minutos, bueno, una reforma tributaria que pueda disminuir esa brecha y que pueda dotar a nuestro Estado de mayores recursos para asistir a grupos vulnerables, pero también hemos encontrado con algo que yo le denomino una casi migración ideológica de los neoliberales en las últimas semanas, que han salido a exigir que el Estado dé un montón de prestaciones hacia el sector privado también para sostener emprendimientos, medianas y grandes empresas que están haciendo despidos masivos, que están reduciendo horarios de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras para poder sostener esto. Entonces, vimos y asistimos realmente a una demanda mucho mayor, es decir, no son solamente los grupos que históricamente fueron vulnerables los que hoy dentro de este contexto están exigiendo mayores prestaciones por parte del Estado. Yo quisiera pensar que es un momento de oportunidad, no quisiera perder la esperanza y creo que viniendo de una organización como UCI que aglomera a más de 120 organizaciones alrededor del mundo, creo que las juventudes políticas tenemos que pensarlo esto en clave de oportunidad. Es verdad que tenemos que ser súper creativos y creativas en torno a cómo manifestar, cómo exigir, y que eso tenemos que desarrollar como mucho más nuestra capacidad de estar conectados virtualmente por el momento que se requiera guardar cuarentena, pero que sí es importante leerlo en clave de oportunidad de poner un discurso mucho más fuerte sobre la necesidad de estados que garanticen acceso a derechos hacia la ciudadanía y sobre todo hacia esos grupos más vulnerables. Creo que hay grupos que tienen que ser priorizados dentro de esta pandemia y ese tiene que ser el rol de nuestras juventudes, exigir eso, demandar y denunciar. El rol de las redes sociales es súper importante. Acá en los últimos días, en la ciudad en particular, donde yo estoy haciendo cuarentena con mi familia también, porque también me trasladé de la capital a la ciudad donde vive mi familia, viví una experiencia de manifestación simultánea en toda la ciudad, en defensa del gobierno municipal, que es uno de los pocos gobiernos alternativos que tiene Paraguay a nivel local, en particular de un compañero que tiene 32 años, que es de nuestra generación y que es el intendente, el alcalde acá de la ciudad, y que sufrió una intervención por parte de Contraloría y Fiscalía, que son instituciones manejadas por el partido de gobierno. Entonces, ante la situación de guardar cuarentena, dijimos, bueno, ¿cómo manifestamos nuestro apoyo? Y se dio una manifestación en caravana, en coches, cada uno encerrado en su coche, salió a manifestar su apoyo, y por otro lado la gente que estaba desde sus casas tiraron globos, pusieron carteles, pasacalles en los barrios. Entonces asistí, digamos, a la primera manifestación simultánea que se dio en una ciudad acá en Paraguay de forma creativa, y había familias en los barrios que cortaban calles, por ejemplo, avenidas principales en turnos por familias y demás. Creo que tenemos que ejercitar mucho más todo ese tipo de acciones para poder visibilizar nuestras denuncias y nuestras demandas y plantar nuestras banderas durante esta crisis y esta pandemia. Entonces, por ahí dejo las reflexiones y espero que me hagan preguntas sobre cuestiones específicas y que podamos seguir conversando sobre esto. Muchas gracias. Chévere, Joa, muchas gracias por tu primera intervención. Rescatar algunas de las cosas que has planteado, que has puesto en común en este espacio. La primera, visibilizar y ampliar la mirada sobre, obviamente, esos sectores de población denominada más vulnerable, digamos, en esta crisis. Uno, la cuestión de los migrantes. Dos, la cuestión de personas privadas de libertad, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con el ejercicio y el resguardo de sus derechos?
Ha sido fundamental también que puedas contarnos un poco la experiencia en Paraguay, cuál es la respuesta ante esta relación entre gobierno y Estado, cómo se expresa esta tensión en términos de medidas concretas. Has hablado de proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento. Acá estamos en el mismo escenario discutiendo dos leyes consideradas económicas urgentes que dan cuenta justamente de una respuesta a contramano de una demanda por cumplir y poner en ejercicio y asegurar derechos. Es decir, que van en contramano de esto, que van para aumentar el ajuste de carácter neoliberal en el país. Entonces, abrimos más bien el espacio para preguntas, para intervenciones que se tengan. ¿Hay alguna escrita por ahí? Diego también ha pedido la palabra. La habilitamos ahora. Listo, Diego, está habilitado. Buenas noches, compañeras, compañeros. Qué gusto podernos mirar que aún a la distancia. La pandemia ha hecho que lastimosamente la interacción entre las personas se corte y es lastimoso para nosotros que desde la izquierda buscamos fortalecer el tejido social y la interacción social para mejorar las relaciones entre todos nosotros. Gracias a Fernando, a Joana por haber acogido la invitación que desde la Juventud Socialista del Ecuador se nos ha hecho con este ánimo de estrechar lazos y de fortalecer las herramientas para que nosotros como militantes de izquierda latinoamericanos podamos tener nuevos argumentos y nuevas líneas temáticas de discusión para también enfrentar las realidades de nuestros países. En ese sentido va mi pregunta y mi cuestionamiento. La pandemia del COVID-19 ha puesto sobre las mesas sobre la mesa un sinnúmero de temáticas que al principio parecería que iban a irrumpir y romper totalmente con el establishment. Desde el propio Estados Unidos, desde el Washington Post, se hacía un editorial mencionando que o moría el capitalismo o moría la raza humana. En ese momento nosotros éramos muy optimistas sobre lo que podía pasar, pero al ir pasando las semanas y el tiempo, vemos que la arremetida de los gobiernos neoliberales, sobre todo en nuestra Latinoamérica, ha sido en función de desmeritar e ir coartando los derechos que hemos adquirido con luchas sociales a través del tiempo. En ese sentido va mi pregunta hacia Fernando y hacia Joana. Fernando, a nivel nacional, ¿cómo nosotros vamos a fortalecer y a enfrentar este reto que tenemos ahora con este gobierno que ni siquiera puede afrontar una crisis sanitaria y está coartando totalmente nuestros derechos? Y Joana, ¿cómo a nivel regional o mundial ves que los jóvenes y las organizaciones políticas podemos afrontar de igual manera esta nueva crisis? Y si pues se podría dar ese golpe hacia el capitalismo, o estamos simplemente hacia un momento en que el neoliberalismo va a fortalecer su estrategia y va a acabar realmente con los derechos que hemos venido adquiriendo en el tiempo. Gracias. Gracias, Diego. Clara, entonces tu pregunta para tanto para el FER como para Joana. Vamos con Pablo Suquizupa. Ahí, listo, Pablo. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Compas, el movimiento estudiantil universitario es en donde nosotros actualmente, muchos de los que estamos aquí en este foro, nos encontramos militando y nos encontramos activando. El cómo afrontar varios momentos en la historia del país ha sido siempre un cuestionamiento del movimiento estudiantil universitario. Hace poco, en octubre, cuando pasó el tema
el tema del gobierno que quitó los subsidios y salimos a las calles a manifestarnos. Nos encontramos en las calles con muchas organizaciones y nos dimos cuenta de que existía o que no nos habíamos planteado la posibilidad de poder unificarnos a nivel nacional y poder consolidar una idea y una propuesta ante el gobierno. Y no solo ante el gobierno como los administradores del Estado, sino más bien ante el gobierno como sociedad, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos estado divorciados totalmente desde la universidad con lo que aquí en Ecuador le llamamos la vinculación, la famosa vinculación. Realmente no se hace universidad-sociedad. Y eso es lo que nos ha estado afectando bastante porque ha habido una separación de la universidad de la sociedad muy fuerte. ¿Sí? La vinculación realmente no se está dando como se debería dar. Sí, el estatus de entrar a la universidad, nos despegamos del piso, nos alejamos de la sociedad, tal vez no todos, pero sí creo que es el sentir de la mayoría de los estudiantes universitarios, al punto de que cuando nos dieron una cachetada con el paquetazo que pasó en octubre, pues nos encontramos en las calles y nos dimos cuenta de que existen estas posibilidades. Y ahora que está pasando una situación similar en la que creemos que tenemos que salir a las calles para defender nuestros derechos, para que no se violente nuestra Constitución, nos damos cuenta de que de octubre acá igual nos quedamos en stand-by, se podría decir. Actualmente se está hablando de un nuevo movimiento estudiantil universitario del Ecuador, ¿sí? Que se unifiquen no solo las federaciones, que existe la federación de las universidades, que existe la federación de las politécnicas, la federación de las universidades privadas, existen, sí, pero no están representando realmente los intereses de los estudiantes. Es por eso que, como decías, están hablando de un colectivo nacional y nosotros, como estudiantes, ¿qué podemos hacer? No sé cuál sea la visión de Fernando, que se conoce mucho sobre el tema, de Joana, lo mismo, de las experiencias que ha logrado tener en su país. Entonces, ¿cómo nosotros como estudiantes podemos aportar de la mejor manera? ¿Cómo podemos contribuir a que pase y que sea una realidad esto? ¿Sí? La unificación de las izquierdas es casi igual de utópico o qué está pasando. El pensar esto y el tener unas luces a nosotros como estudiantes universitarios de tercer nivel, realmente sería una gran ayuda de las personas que ya han pasado por esos procesos y que recién están saliendo y entrando a otros procesos como Fernando, como Yura, como otras personas que están en este foro. Esa es mi pregunta puntual, el movimiento estudiantil universitario. ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar? Entiendo los puntos que mencionaba Fernando. Muchos de ellos los estamos, inclusive ahorita exprimiendo al máximo con un objetivo de hacernos presente y de hacer algo, pero creo que hay más allá de eso específicamente. Entonces, eso me gustaría mucho saber. Chévere, Pablito, gracias. Vamos ahora con Mayra Quispe. Habilito el audio. Aleja, ¿estás por ahí? Aló, aló. Ahí sí, te oímos. Ya va acá. Buenas noches con todos y todos los presentes. En primer lugar, entré un poquito medio atrasada porque estaba en otra reunión, sin embargo, y me he quedado con la principal idea de la compañera que había transmitido que en estos momentos son momentos en el que hay que ser un poco más creativos o generar herramientas en el ámbito digital y tener esa mirada desde algunos espacios sociales, colectivos. Es importante, justo creo, evidenciar en eso, mediante la infografía, lo que vaya trascendiendo en nuestros espacios, como vaya trascendiendo en nuestro país, porque justamente a veces la falta de tener estos elementos de herramientas de comunicación puede generar que no tengan acceso a mucha gente tampoco a esta información. Hemos evidenciado que casi el 30% de las poblaciones no tiene acceso totalmente a la tecnología. Y en ese mismo hecho hay que generar este tema de las redes para justamente poder transmitir lo que vamos viendo y percibiendo en los entornos que nos encontremos.
Y aquí creo que algo que señalaba, creo que hay un impacto fundamental y fuerte y que se va a venir tal vez un poco más fuerte el tema de la parte de los derechos laborales, en temas de retroceder, no solo, sino de precarizar. Aquí en el Ecuador, si bien el compañero ha manifestado una alta preocupación en el tema educativo y cómo estos presupuestos internacionales, estos créditos pueden realmente aliviar o no aliviar, y esto creo que debería entrarse también como un tema de debate en discusión, hasta dónde es la deuda, ¿no? Porque si hemos evidenciado, hay condiciones y condiciones, y en esta pandemia yo creo que debemos de estar también alerta a cómo cada uno se vaya evolucionando para poder igual como generar herramientas. Eso nomás y gracias del espacio. Chévere, Aleja, gracias. Vamos con Cristina. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien y no te vemos. Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por su predisponibilidad para poder conversar con nosotros sobre este tema el día de hoy. Creo que una de las principales consecuencias de esta crisis ha sido que hemos podido ver el verdadero rostro de muchos estados que venían, ¿no es cierto?, enorgulleciéndose o embanderando el tema de las libertades y los derechos de sus respectivos países. La caída, digamos, de todas estas caretas que venían utilizando ha dejado ver un montón de inconsistencias, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, que básicamente hemos visto, ¿no? Ha venido sosteniendo un discurso de cooperación y ayuda supuestamente para llegar a los países, pero que a la hora de la hora se ha traducido más bien en una forma de enfrascarse, de regresar a su burbuja y de poder trabajar supuestamente para sus ciudadanos. Es el caso de muchísimos países y eso nos preocupa muchísimo, porque existen minorías, no sé si denominarlo minorías, sino más bien grupos que se encuentran en una situación de una vulnerabilidad súper grave, como es el caso de los grupos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, que precisamente en estos momentos se encuentran atravesando situaciones súper difíciles, porque si bien es cierto, venían de alguna manera trabajando por los derechos de las personas, en estos momentos han tenido como un frenazo, ¿no? Porque básicamente hemos regresado a discutir cosas que se discutían a principios del siglo pasado, como es el caso del trabajo o la seguridad social. No sé qué piensan ustedes, los panelistas, Joana, Fernando, sobre este tema. En realidad vamos a entrar a un frenazo de los derechos, vamos a tener que regresar a luchar por las cosas que se luchó hace 100 años. Gracias. Chévere, Cris. No tenemos más manitos levantadas por ahora. Había una pregunta escrita. Quizá si le pueden revisar también los ponentes. Tiene que ver con el derecho a la comunicación y a recibir información verídica. Entonces creo que hay una amplia gama para hacer una primera ronda de respuestas. Si alguien se anima luego a hacer alguna inquietud más, creo que estamos en tiempo. Entonces, más bien, devolver la palabra a los panelistas. 5 minutos, y si es que tenemos nuevas preguntas, nuevas inquietudes, comentarios, abriremos una ronda más. ¿Les parece? Invirtamos entonces el orden de intervención. Vamos contigo, Joa, entonces. Bueno, ¿me escuchan? Un poco perdí la conexión, 2 segundos. Bueno, a ver, la verdad que las preguntas son bastante diversas, voy a tratar de hacer una conclusión. Yo creo que, ¿cómo afrontar esta nueva crisis, verdad? A todos nos agarró absolutamente desprevenidos, desprevenidas, y como decía y mencionaba antes, nuestros estados estaban los de nuestra región menos preparados que tal vez los del norte de Europa u otros estados que tienen en general mayor cobertura de derechos hacia su ciudadanía. Entonces, yo creo que lo que tenemos que plantearnos en este momento es que el mal que vino venga con algún bien. Si bien en el mundo la democracia y nuestros valores se han desarrollado en crisis, este es el momento
en que nosotros tenemos que leer esto como una oportunidad también, ¿verdad? La justicia social, el desarrollo fueron maneras de compensar o de sobrellevar crisis en algún momento. Y también tener un poco presente de que el COVID-19 llega también después de una gran ola mundial de protestas sobre todo vinculadas al cambio climático y después situaciones puntuales que se dieron en nuestros países. El caso de Ecuador es uno emblemático, creo, para la región. Así que, y todas estas propuestas iban orientadas hacia una crítica hacia el neoliberalismo. Entonces podemos leer esto como una crisis del neoliberalismo también y orientar eso hacia ahí. Entonces creo que estamos en el momento propicio para hacer e iniciar algunos cambios que antes no podíamos realizar o que tal vez no teníamos la suficiente fuerza como para plantearlo al resto de la sociedad. Entonces, me parece que hay que buscar herramientas para poder comprender mejor estos fenómenos de ola de críticas y de manifestaciones, de protestas que se dieron antes de la llegada del coronavirus y tratar de tomar esto en términos de oportunidades de nuestras organizaciones. Es verdad que la crisis nos desorganizó bastante, desorganizó a los privilegiados que detentan la hegemonía y nos desorganizó también a la ciudadanía, a las organizaciones. La diferencia creo que es que en general el avance del neoliberalismo que se dio en nuestros países también tiene que ver con que la ciudadanía en general vive desorganizada. Si nosotros estamos un poquito más organizados porque estamos agrupados en organizaciones, eso no siempre se traslada al resto de la ciudadanía, que por esta condición de desorganización, de falta de existencia de sindicatos, organizaciones fuertes, es que muchas veces vivimos dominados y oprimidos. Entonces creo que esa desorganización de una hegemonía dominante es absolutamente circunstancial y que por eso teníamos tal vez más optimismo al principio de la crisis y hoy que con el paso de las semanas esa hegemonía dominante se va reorganizando, vemos también que tal vez no es tan posible de nuevo plantear algunas cuestiones que en el principio creíamos que iban a plantearse y sobre todo esto también se da en un contexto en que vemos que debido a los sistemas muy, muy frágiles de salud pública que tenemos, también la gente se ve más afectada en su salud y aumenta cada día el número de muertos. Entonces, yo sí creo que tenemos que tratar de tomar esto como oportunidad y de constituir esto en ese sentido para aprovechar. Si creíamos que el mercado, o sea, si los neoliberales creían que el mercado podía con todo, hasta con los virus, con las enfermedades, no sé qué, yo creo que hoy tenemos que poner eso en duda y tenemos que expresarlo hacia la ciudadanía. Realmente el mercado no puede con todo, eso es evidente hoy, y esta historia del todopoderoso mercado y su mano invisible y la divina providencia que supuestamente otorgaba, ¿verdad? Hoy no es una realidad y eso es evidente para todo. Entonces hasta los ultra neoliberales están pidiendo ahora limosna al Estado que tanto criticaban, pero gracias al cual ahora van a poder seguir lucrando, tal vez menos, pero van a poder seguir lucrando. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que evidenciar esta crítica al neoliberalismo de forma mucho, mucho más fuerte. Cuando hablamos de la unidad de la izquierda, que me parece que es un debate que tenemos hace bastante tiempo en YUSI y que tratamos sobre todo desde nuestra región de exponerlo hacia el resto de las regiones, porque me ha tocado participar en eventos donde debatimos con Europa, con el norte de América, con África, y es siempre un tema presente y una pregunta hacia América, creo que hoy se hace también urgente para nuestros debates internos. Esta crisis no solamente nos demostró que el mercado no puede con todo, no solamente le demostró a los neoliberales que necesitan de un Estado más fuerte, no solamente restringió nuestros derechos, pero también puso en duda un montón de circunstancias y de situaciones dentro de nuestras propias organizaciones. Y de forma tal vez anecdótica, quiero comentar acá para los que tal vez no manejan el formato de toma de decisiones que tenemos en YUSI. Nosotros teníamos previsto un congreso para abril. Es horrible decirlo, pero es como que yo soy una presidenta casi de facto. El congreso no se pudo hacer y mi mandato se extendió automáticamente. Es horrible, pero es así. Entonces también la ausencia de mecanismos de democracia interna para situaciones inesperadas como esta, creo que nos dejó a todos en una situación como muy, muy conflictiva hasta con nuestros propios valores y derechos. Es decir, idealmente yo no quiero seguir presidiendo una organización después de 2 años porque fui electa para un mandato de 2. Entonces nuestras organizaciones están llamadas a debatir también estas cuestiones sobre la democracia interna y cómo reformularlas en tiempos de coronavirus, porque
y es algo que estamos debatiendo en UCI porque esto va a durar un tiempo y van a pasar probablemente bastantes meses hasta que nos podamos reunir presencialmente, y esas cuestiones nuestras organizaciones tienen que abordar si queremos tener suficiente fortaleza para plantear cuestiones hacia el público en este contexto. Y en particular sobre la unidad de la izquierda, creo que tenemos que debatir esto con mucho más fuerza en este momento. Yo voy a rescatar brevemente algunas experiencias muy positivas, la de Uruguay y la de Paraguay, que trata todo el tiempo de emular esto. Creo que la forma en que se está haciendo oposición ahora en Uruguay, en este nuevo gobierno que empezó con esta pandemia, es un ejemplo de que una oposición unida y organizada puede ser mucho más fuerte, tan fuerte como lo fue cuando estuvieron en gobierno, y nosotros desde Paraguay tratando de emular ese proceso uruguayo, que nos constituimos en una coalición de partidos y movimientos. Creo que más que nunca tenemos que tratar de procesar eso dentro de nuestras organizaciones y nuestra generación de empujar eso dentro de nuestros partidos. Trabajar sobre las coincidencias, no sobre las diferencias, creo que se hace además mucho más fácil porque desde los distintos sectores de izquierda, movimientos sociales, estudiantiles, hoy es mucho más evidente lo que tenemos en común y para quienes queremos trabajar y con quienes nos queremos organizar. Entonces, es bastante oportuno este momento para plantar la bandera de la unidad. No hay muchos secretos al respecto, no es una cuestión fácil, creo, desde las diversas izquierdas en la región, pero es algo muy necesario en este contexto. Lo peor que podemos hacer durante esta crisis es presentar una izquierda fragmentada con diferentes propuestas. Si queremos impulsar las reformas de los estados y plantear temas que antes ya considerábamos urgentes, creo que tenemos que estar unidos y unidas más que nunca. En torno a lo que preguntaba un poco Cris sobre los retrocesos de derechos, yo creo que lastimosamente sí hay una gran amenaza hacia muchos grupos. La comunidad LGBTIQ+, era ya bastante vulnerable antes de la crisis, con ausencia de acceso a muchos derechos en nuestros países, en la región. Creo que si bien es difícil para nuestra generación el tema del acceso al trabajo, para las comunidades LGBTIQ+, es aún más complicado, y en el contexto de esta pandemia ni hablar, todo está siendo bastante difícil para distintas comunidades, y creo que tiene que llamarnos a lo mismo, a la unidad, a que nuestras organizaciones puedan evidenciar y denunciar estas situaciones más que nunca, y sobre todo apelando a un valor universal de la izquierda, que es la solidaridad. Es decir, tenemos que mostrar la cara más solidaria de la izquierda en estos momentos y plantearlo en esos términos, porque creo que si podemos sacar algo de la humanidad que queda en la gente en esta situación, es el valor de la solidaridad, que es transversal a muchas comunidades y a muchas personas, y eso tenemos que practicarlo más que nunca. Tender puentes entre nuestras organizaciones y sobre todo estar muy, muy atentos a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, porque todas estas situaciones que yo estoy hablando, y que sobre casos más concretos tal vez tengo más datos e información de Paraguay, porque estoy acá, se está dando en todos los lugares, de verdad. En UCI todos los días recibimos comunicaciones de organizaciones de distintos países que denuncian los mismos temas, la falta de acceso hacia los mismos derechos. Entonces creo que es una oportunidad también para plantar la bandera de la solidaridad a nivel regional, a nivel internacional, y estar muy, muy atentos a lo que está pasando en el resto del mundo, no solamente para denunciarlo, pero también para aprender de experiencias de resistencia que se están dando de formas más creativas durante lo que dura la pandemia. Y finalmente, para terminar, porque no quiero extenderme y las preguntas eran como muy, muy diversas, ¿qué opino sobre el derecho a comunicarse y a recibir información verídica? Creo que está siendo como uno de los derechos más vulnerados durante la crisis. En Paraguay vivimos no solamente el fenómeno de los fake news, que se está dando en todos lados también, pero también la falta de comunicación de las personas que viven alejadas de las ciudades. Es decir, el medio rural está sufriendo mucho más esta falta de comunicación. Hay comunidades muy, muy distanciadas unas de otras, por ejemplo, acá, que todavía no se enteraron ni qué es el coronavirus ni qué está pasando. O sea, que perdieron el contacto, las personas que funcionaban de enlace con esas comunidades rurales han dejado de llegar,
y de verdad están aisladas y todos nos preguntamos qué deben estar pensando porque no tienen internet, no tienen radios comunitarias. Acá se han clausurado varias radios comunitarias también durante esta pandemia y supongo que es algo que se está dando en distintos lugares y países de la región, y está siendo como mucho más difícil que nunca saber qué información que nos llega es o no es científica, es o no es aprobada, ¿verdad? Por médicos y por gremios que deberían aprobar, y sobre todo en un contexto en que la cuestión sanitaria también está siendo discutido por el gremio médico y por los científicos médicos en todo el mundo, y también están aprendiendo como sobre la marcha. Entonces la información que lanzan hoy tal vez ya no es creíble mañana y no es verificable mañana. Entonces creo que más que nunca tenemos que organizarnos también en ese sentido. Y ahí solamente quiero dejar una experiencia que para nosotros fue positiva acá en Paraguay. Un par de medios alternativos que desde que empezó la crisis estuvieron haciendo programas de check de noticias, que se hace más necesario, y difundir y viralizar que hay organizaciones y medios alternativos que lo están haciendo es bastante fundamental, sobre todo hacia generaciones mayores, que son las que reciben y creen más en los fake news, pero todavía está siendo muy difícil de contener eso en todo el mundo, y creo que necesitamos más que nunca entender la importancia de los medios alternativos en ese sentido. Gracias, Joa. Clara, creo, ante la heterogénea escenario de preguntas e intervenciones que se hicieron, fundamental pensar la cuestión de la unidad, la cuestión de, creo yo, también la posición de población vulnerable dentro de los vulnerables, los excluidos dentro de los excluidos, es fundamental. Pensar también la cuestión de la información. Creo que algo que está latente y de alguna manera relacionado es también con la ampliación en términos de derechos sociales, la cuestión del Internet y de la información. ¿Qué ocurre con este tipo de brechas también que se ven de manifiesto, se ven de manera más nítida en esta coyuntura en donde se plantean escenarios como el teletrabajo, la teleeducación, y no toda la población está en condiciones de afrontar? Damos la palabra al Fer para que afronte también este variopinto escenario de preguntas. Bueno, creo que Joana ha explicado muy bien y ha señalado algunos elementos que yo iba a señalar, así que voy a centrarme en otros. Sobre la pregunta de Diego, de cómo enfrentar el gobierno, creo que es la pregunta más complicada. Y tal vez la respuesta sea la más general, ¿no? Primero, y que tiene que ver con lo que se ha planteado de la unidad. O sea, yo creo que es importante pensar, primero, para comprender lo que está pasando hay que tener muy claro qué es el gobierno y quiénes están en el gobierno, y no son los perfiles de nombre, sino qué intereses está detrás del gobierno y quiénes realmente están gobernando. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es tener bien claro en eso para ver dónde se puede atacar. Es decir, cómo puede hacer oposición a una fuerza que no se entiende muy bien qué está pasando, cuando al interior mismo del gobierno esa cosa se está desgajando en el caso ecuatoriano. Entonces, ¿cómo? Pues ahí yo nuevamente, o sea, creo que el sujeto político se va a gestar en este proceso, pero tenemos que tener los insumos muy claros para saber cómo poder enfrentar. Y más allá de eso, no es, por ejemplo, la idea de que, bueno, se cae el gobierno, pongamos un escenario, no es de eso, es como que, ¿quién asume? ¿Qué alternativa tenemos para poder hacer gobierno? Y el problema es que no hay alternativa, por múltiples elementos. O sea, podemos tener alternativas teóricas o ideas muy generales, pero asumir el gobierno en una situación post-crisis COVID no es cosa sencilla. Entonces, más allá de pensar cómo enfrentar al gobierno, que hay que hacerlo, hay que pensar cómo defender la vida, sobre todo en lógica de reexistencia. También hay que pensar qué alternativa podemos proponer, y yo creo que está en nuestra capacidad creativa ver eso, pensar la alternativa, y de la alternativa también se saldrán las estrategias para poder frentear a la situación que actualmente tenemos. Respecto a la pregunta de Pablito Suquizupa, es una cosa complicada. O sea, el paso que yo tuve por el movimiento estudiantil es curioso, porque claro, veíamos la marcha, los comunicados del plantón el otro día, y había posiciones dentro de mi organización muy celebratorias, ¿no? Y decían, no, ahora están juntos. Y no están juntos. Y ese es el principal problema.
¿Cuál fue un problema que se pudo diagnosticar en el plantón que se transformó en marcha? El último fue el problema de siempre, que no es cosa únicamente del movimiento estudiantil, sino de los movimientos sociales y también en la izquierda. Es el tema de los protagonismos. ¿Quién va a encabezar la marcha? Y cuando se empieza a discutir quién va a encabezar la marcha, se pierde la potencia organizativa que está detrás. Entonces, tal vez así, sin tener como una receta. Lo importante es saber trabajar, eso yo decía, resignar el narcisismo de la pequeña diferencia. Porque claro, uno no se va a juntar con tal persona porque hay diferencias ideológicas. Algunas sí son irreconciliables. Y en los espacios de unidad en los que mi organización y yo he formado parte, siempre pongo esta pregunta, es ¿cuál es el límite de cada uno? Es decir, con este actor no puedo trabajar, hay actores con los que sí se puede trabajar. Y trabajar con las coincidencias es importante. Pero reconocer una cosa muy clara, y esa es una respuesta que adelanto a la pregunta de la unidad de la izquierda, es uno se une no porque la unidad es bonita. O sea, en nuestro corazón de izquierda queremos la unidad de la izquierda, porque es como un regreso a la matriz en la que idealmente éramos todos unos. Pero va más allá. La unidad es una unidad ¿para qué? Y en el movimiento estudiantil también tiene que haber esa claridad. ¿Para qué nos vamos a unir en el movimiento estudiantil? Puede ser un objetivo, pero que sea el objetivo concreto. Y se logra ese objetivo, pues se desune, no hay problema. Tampoco hay que crear un fetiche alrededor de la unidad. Y tal vez ahí el mecanismo que puede funcionar es la figura de la mesa. Una mesa redonda donde se supone teóricamente que somos iguales, las federaciones pequeñas como las federaciones grandes. Habrá actores con los que se puede dialogar y actores con los que no, pero creo que hay que tender hacia eso. Un diálogo primero, una articulación y la construcción de uno o dos objetivos que se puedan lograr y trabajar sobre eso. Tal vez esa es la respuesta sobre el movimiento estudiantil. Sobre el tema de la deuda, yo creo que la deuda que estamos contrayendo en el caso ecuatoriano no es la mejor deuda, ciertamente no lo es. Los términos no son los mejores, las condiciones del FMI son perversas para la economía ecuatoriana, entonces no es la solución contraer deuda, pero eso expresa creo que el carácter contradictorio de este Estado neoliberal también. Que claro, aquí yo creo que ya no es simplemente gobierno neoliberal, sino un nuevo Estado que ya tiene esa lógica neoliberal. Y no es que no hay plata en el Ecuador, no es que no hay recursos claramente, hay intereses de los cuales se puede sacar dinero para enfrentar la crisis, y no únicamente la crisis, sino proteger derechos y servicios. El problema es que eso implica meterse con quienes están sosteniendo el gobierno, que son los intereses privados. Entonces yo creo que la solución no es la deuda. Por eso la idea que se defendía en los 2000 de primero la vida antes que la deuda tiene que volverse a retomar. Porque finalmente te endeudas, pero ¿para qué? Para luego hipotecar la vida. Y eso no es la solución. Entonces creo que ahí hay que pensar muy claro que hay lugares de donde sacar dinero, o sea, hay impuestos a los que se puede cobrar, hay deudores a los que se les tendría que cobrar, bancos, telefónicas, ahí hay dinero, pero el problema es qué gobierno se va a meter a tocar esos intereses. El gobierno que tenemos no lo va a hacer. De ahí la pregunta de Cris sobre si estamos viviendo un retroceso de derechos, ciertamente que sí. Sin embargo, yo escribía la otra vez, me invitaron a escribir en una revista que se llama Efecto, y yo decía, aquí hay una cosa, o sea, no es que la defensa del derecho del trabajo implica renunciar necesariamente a otros derechos diferentes. Es decir, claro, la comunidad LGBTI está sufriendo por su propia condición y su particularidad, como sufren otras, por ejemplo, en Ecuador, la comunidad de afrodescendientes sufre mucho más la crisis que la comunidad, no sé, de mestizo de clase media quiteño, por ejemplo. Sin embargo, hay una identidad común y hay que regresar a esa identidad común. El trabajo, porque claro, o sea, finalmente los derechos laborales se aplican para una minoría que está organizada, que tiene trabajo formal. Sin embargo, la defensa del trabajo es necesaria. Y defender el trabajo no significa, como en los vicios de la vieja izquierda, decir, compañero, compañera, esa es una desviación pequeña burguesa. Eso viene después. ¿No? Yo creo que la lucha feminista nos ha enseñado la importancia de una perspectiva interseccional, en la que las diferentes matrices de opresiones no solapan, no es que una es más que otra, están viviendo y conviviendo mutuamente y la crisis nos demuestra en carne viva esa presencia de opresiones simultáneas. Yo creo que se puede trabajar sobre derechos como básicos del siglo XIX, digamos, de finales del XIX, que es el derecho al trabajo sin que eso implique una negación del derecho a la salud de las personas que, no sé, que sufren, que viven con SIDA-VIH. Por ejemplo. O sea, yo creo que no hay que caer en esos viejos vicios de decir, ahorita compañero o compañera, esta es la lucha,
es lo importante y luego viene lo demás. No, yo creo que hay que tener una visión interseccional para aquello. Y finalmente, sobre el tema de la comunicación y la información, coincido, creo que ha sido uno de los derechos más vulnerados, pero no es gratuito. O sea, si uno regresa a teorías del Estado, digamos, desde teorías de Bourdieu o también desde América Latina, las teorías de Oscar Oslak, reconocen todas ellas que la información es un capital fundamental para construir el Estado. Quien maneja la información tiene, y maneja la desigualdad de información tiene un poder que no es el mismo de que aquellos que no tienen esa información. Por ejemplo, en la comunidad académica es súper sensible, por ejemplo, el hecho de que no tengas datos con los cuales construir análisis. O sea, es como que yo he intentado construir análisis con la información que nos manda, que en el caso del Ecuador está expide el COE Nacional o la Secretaría de Gestión de Riesgos y no se puede hacer mucho porque es información que no tiene mucha validez, tiene incoherencias. Entonces, eso es problemático. Debe ser necesariamente una de las cosas por la que luchemos y por las que enfaticemos, porque sin esa información no podemos saber lo que realmente está pasando. El hecho de que no sepamos realmente cuántas personas han fallecido en el Ecuador, que haya información contradictoria al respecto, no nos permite ni enfrentar la crisis, ni presentar posiciones y alternativas a futuro. Es problemático, por ejemplo, que el hecho de que este año en Ecuador íbamos a llevar a cabo el censo nacional y eso está retrasado. Se va a llevar supuestamente, pero ¿con qué capacidades? Y lo más denso es que el INEC ya informó que la encuesta de empleo no se va a realizar. Es decir, no vamos a tener información con la cual vamos a entender la calidad del empleo en el Ecuador. Y no es solo porque las condiciones no lo permiten, también hay una voluntad política para que esa información no sea conocida. Con lo poco que podemos, las organizaciones tenemos que empezar a generar data que nos permita también afrontar y pensar alternativas posibles. Para finalizar el tema, yo creo que hay que, justamente, la dimensión global de la crisis tiene que llevarnos a recuperar un principio fundamental de las izquierdas, que es del internacionalismo. Una izquierda no puede ser y no puede llamarse izquierda si no tiene una perspectiva que sobrepasa los bordes nacionales. El internacionalismo es muy importante y hay que recuperarlo y que organizaciones como la YUSI lo sostengan es fundamental. Ahora tenemos que construir no únicamente lazos y articulación nacional, sino también transnacional, porque el proyecto tiene que ser un proyecto regional, viéndolo de la manera más inmediata, pero también global, porque esta crisis, yo ahí coincido plenamente con Joana, nos da una ventana de oportunidad que podemos aprovecharla como que no, pero podemos aprovecharla siempre que tengamos generosidad y la capacidad de rescindir también estas pequeñas diferencias que nos marcan. Y ahí está el tema de la unidad de la izquierda, que fue lo que a mí me quita el sueño constantemente, por eso investigué sobre eso, lloré sobre eso y lloro constantemente sobre eso. Pero hay una posibilidad, y es lo que decía anteriormente con el movimiento estudiantil. La unidad, aunque es hermosa como ideal, es producto de las condiciones del proceso político. O sea, se construye sobre la marcha y en las condiciones de posibilidad que te da la contienda política. No son las mismas de las condiciones que tenemos ahora que las que tenemos antes. En Ecuador vamos a vivir un proceso electoral ya mismo, estamos en año electoral y por eso las acciones de la clase política va a estar orientada también para eso. No podemos no crear y ofrecer una alternativa, pero esa alternativa y esa unidad tiene que estar mediada por un objetivo claro, es decir, unidos sí, pero ¿para qué? Y ahí tenemos que aprender a responder esa pregunta. No tenemos que unirnos porque es bonito unirnos, sino unirnos para un objetivo claro. Eso diría. Clarísimo, clarísimo, Fer. Gracias por tus respuestas a las preguntas planteadas. Creo que han sido bastante bien abordadas en este momento. Se ha dado claridad a las distintas inquietudes e interrogantes planteadas. Entonces, creo que un poco este espacio ha cumplido con su cometido inicial. Quedan todavía un par de intervenciones que me han pedido, compañero César Iñaguazo, de Pucará, Cantón Pucará, provincia del Azuay. Compa, estás con el micrófono habilitado ya. Eso. Sí, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Todo bien. Buenas noches. Bueno, compañeros, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien. De mi parte, muchas intervenciones he escuchado hasta el momento. Son valiosas para nosotros, ¿no? Como estudiantes universitarios y también como luchadores
desde muchos años atrás. Bueno, realmente, desde mi punto de vista, diría que podemos trabajar mediante, o sea, en territorio, digamos así, en territorio, en cada cantón, en cada provincia, unificarnos más, ¿no? Para poder así seguir fortaleciendo nuestra organización en sí. Y también, gracias a los compañeros que están, o sea, coordinando esto, que no sean ni la primera ni la última, sino seguir fortaleciendo cada día más estas cosas. Y gracias a todos. Gracias, compa César. Nada, entonces, era la última intervención. Había una persona más que bajó automáticamente su mano. Última oportunidad, si es que hay alguna intervención. Si no, empezamos el cierre de este primer espacio del conversatorio que hemos denominado Reflexionando en Crisis. No sé, compa, si alguien más quiere intervenir. Si no, quisiera más bien rescatar algunas de las ideas y plantear algunas interrogantes que darán paso al resto de eventos que nos hemos planteado desde la juventud para ir conectando un poco esta amplia necesidad de discusión. Compañera Belén Gudiño quiere intervenir. Habilitado el audio, compañera. Compas, buenas noches, ¿cómo están? Después de escucharle al Fer y a la Joa, que son intervenciones súper interesantes, me queda a mí una duda pendiente, porque hablaba Joana sobre el hecho de que existen alternativas un poquito más creativas para el tema de manifestarnos sobre los contentos o descontentos que nos ha traído la crisis en los distintos sectores. Sin embargo, también un compañero manifestaba que teniendo alrededor de un 30% de la población en el Ecuador, que hay que tomar en cuenta que es uno de los países en los que más fuerte atacó la crisis, ¿cuál sería la alternativa o cuál sería el mecanismo para llegar a esa población que no tiene acceso a la comunicación, no tiene acceso a esta nueva forma en realidad de comunicación como es el Internet y las distintas vías? Porque hay que tomar en cuenta, como les decía, que teniendo una población estudiantil, una población trabajadora, una población campesina, que se mantiene aislado de este sistema, ¿cómo se puede llegar incluso con el tema de las medidas, ¿no? Porque en la ciudad es súper fácil que nos comuniquemos e incluso nos enteremos cuáles son las medidas que se van a utilizar, a aplicar, pero ¿qué pasa con la gente que está aislada? Eso, compas. Chévere, creo que ha sido bastante puntual. Nada, 30 segunditos, un minuto para que puedan responder el Fer, la Joa, si es que se les quedó algo pendiente, aprovechamos en esta intervención de cierre. Vamos contigo, Fer, entonces. Bueno, es una gran pregunta la que hace Belén. Justo con la organización hicimos una investigación para un hackathon en el que estuvimos metidos para alternativas sobre educación, y la brecha digital es un gran problema en Ecuador. Sin embargo, también hay una posibilidad dentro de la brecha digital, y es que la mayoría de la gente en Ecuador tiene acceso a través de celulares. Hay 9 millones de celulares inteligentes en el país, y según encuestas del 2016, 9 cada 10 hogares tenían un celular en casa. Claro, hay sectores, precisamente la diferencia, sobre todo en el campo, es evidente, es el lugar con menor acceso a Internet. Sin embargo, yo creo que ahí tienen que enlazarse formas alternativas de comunicación con formas tradicionales de comunicación. Es decir, algo que funciona mucho, y habíamos visto para esta alternativa, es el uso de WhatsApp, porque muchos de los planes que se tiene, el acceso de los planes de las personas que tienen telefonía móvil y teléfonos inteligentes, lo hacen a través de planes en los que no tienen muchos datos, pero tienen WhatsApp ilimitado. Entonces pueden ver videos, imágenes de esa naturaleza. Entonces, tenemos una población a la que puede llegar por este medio, y lo importante sería justamente vincular estos medios más contemporáneos de comunicación con medios más tradicionales de comunicación. Es decir, por medio de llamadas, por ejemplo, hay que ser creativos y justamente recordar que, a pesar de que las grandes organizaciones son pequeñas en el país, el porcentaje de personas organizadas en espacios organizativos, valga la redundancia, es limitado. Hay organizaciones de base, principalmente organizaciones barriales, organizaciones deportivas, sobre las cuales se tiene que trabajar. Si dependemos únicamente de organizaciones políticas,
no tenemos la posibilidad de llegar a la mayoría de las personas. Sin embargo, si trabajamos en alianza con organizaciones de base barrial, deportivas sobre todo, incluso organizaciones religiosas, hay la posibilidad de llegar con un mensaje más general a más gente. Esa sería tal vez la alternativa. Chévere, Joa. Fer, perdón, gracias. Vamos contigo, Joa. Bueno, la verdad que más de las ideas que mencionó Fer, creo que no hay muchas alternativas. Lastimosamente es la realidad que tenemos que asumir en este momento. La cuestión de la comunicación para personas que no tienen acceso a Internet, sobre todo, es compleja llegar hasta esas personas, sobre todo las que no viven en las grandes ciudades de nuestros países. Algo que estamos intentando hacer desde las distintas organizaciones acá es utilizar mucho la radio, que es algo que sí existe en la mayoría de las comunidades. Nosotras, las comunidades alejadas que tenemos son las del Chaco, las que mencioné antes, que muchas no tenemos siquiera certeza que se hayan enterado de la pandemia todavía. El resto de las comunidades están comunicadas por radio, y lo que tratamos de hacer, radios de localidades que no tienen acceso a Internet, y podamos llamar por teléfono a esas radios a brindar información sobre, o sea, información que nosotros sí recibimos a través de nuestro acceso a Internet. Esa es como una tarea de voluntariado que estamos haciendo, sobre todo en contacto con comunidades campesinas y organizaciones campesinas, que tienen un vínculo con nosotros dentro de lo que es el Frente Guazú, que es la coalición, y han acudido. Entonces tenemos como un grupo de voluntarios que todos los días colectamos información a la que accedemos a través de Internet, entramos en contacto con las radios y brindamos esa información. Esa es una de las formas que me pareció. Y la otra, coincido plenamente con Fernando, recurrir a tender puente con organizaciones. Muchas veces eso implica tender puente con organizaciones con las que tenemos poca coincidencia, por ejemplo, las iglesias. Acá en Paraguay también la cantidad de personas personas jóvenes que están activas dentro de una organización política es alrededor del 6%, en un país donde más del 70% de la población es menor a 35 años, es decir, somos muy poquitos los que estamos en organizaciones políticas. Y lo que sí nos vimos forzados a hacer durante este tiempo es a pensar soluciones globales, a reflexionar global y regionalmente con compañeros en toda la región, pero a tener acción local. Y cuando hablamos de tener acción local, muchísimas veces y en muchísimas localidades implica para nosotros tener conexión con las iglesias y hacer trabajo de base con las iglesias. En Paraguay en particular, las iglesias son las que han instalado las primeras ollas populares, y todos tratamos de ser parte de esa red, que es una oportunidad magnífica también para llegar a un público al cual no llegábamos antes, de verdad les digo. O sea, es a veces hasta sorprendente, y son normalmente grupos de personas que están vulnerables, que han perdido trabajo, que viven en condiciones de pobreza, con las cuales contactamos, y eso también facilita la capacidad que tenemos como organización de plantear nuestras propuestas y de tener mayor apoyo en algún determinado momento. Así que eso, el vínculo con organizaciones de base es fundamental. Tenemos que llegar mucho más allá del público al que siempre tuvimos como izquierda. En el caso de Paraguay, incluso una izquierda articulada con un público muy reducido, y ese trabajo solo se puede conseguir con la acción muy local en las comunidades. Gracias, Joa. Clarísimo. Yo quisiera, antes de cerrar, dar la palabra a la compañera Molly. Molly estuvo en el país, en el Comité Americano el año anterior de UCI, para que nos pueda comentar brevemente, sin mucha profundidad, pero sí comentarnos desde su experiencia lo que ocurre en Estados Unidos en la gestión de esta crisis. Ella forma parte de la juventud de los socialistas democráticos allá, y nada, creo que es fundamental también tener un poco su versión de lo que ocurre, obviamente, en el país más afectado en contagios por esta pandemia, y más afectado también por víctimas. Damos la palabra entonces, Molly, estás ya habilitada con el micrófono. Sí, absolutamente. Gracias a Yura, gracias a Joana y Fernando. Gracias por su paciencia con mi español. Pero evidentemente los Estados Unidos son muy diferentes de otros países, porque cada estado es diferente, y ahora en los Estados Unidos depende de su estado, depende de su salud y su cuidado. Entonces hay mucha división entre cada estado y es muy política. Aquí en New Hampshire
que donde vivo hay protestas en la calle al Estado contra la pandemia, que las personas no están creando en la pandemia, y eso es una locura. Y es evidentemente la diferencia de raza, que muchas personas que están luchando contra la pandemia son blancas, y las otras personas están muertos. Las comunidades de color están muertos a muchas más magnitudes que otras. Y entonces siempre el gobierno no ha funcionado para todos, y la pandemia es exacerbar eso, y entonces es evidente que la estructura, como ha dicho, que la capitalismo y la estructura de sociedad nunca ha funcionado para la gente. Y con Joana ha dicho que durante este tiempo es critical que nosotros estamos hablando sobre cómo cambiar la estructura, porque ahora no es unos grupos que están vulnerables, es la mayoría de las personas están vulnerables. Entonces, mi mente, mucho dolor, porque no es eso o eso uno a otro, es la mayoría de la estructura de la sociedad, y la política no está funcionando, y nunca, pero ahora es mucho peor. Entonces, no podemos regresar a normal, porque normal nunca funciona. Entonces, ¿cómo podemos con nuestras mentes nosotros tenemos la suerte solo para sobrevivir, aunque nosotros necesitamos reestructurar nuestra sociedad? Eso es muy difícil para entender y para luchar y para ser líderes jóvenes. Ahora es difícil de sobreestar. Pero tenemos la oportunidad para cambiar y para construir algo diferente, un mundo que nosotros queremos vivir entre. Entonces, gracias, disculpe, es existencial ahora, y es difícil para explicar en inglés. Y en español es peor también, pero es difícil para mover directo ahora, pero tenemos que. Gracias Molly. Creo que las 3 ideas que has colocado han sido bastante claras. Uno, esta postura negacionista de gran parte de la población ante lo que significa la pandemia, esta tensión entonces entre lo que significa la ciencia, digamos, de alguna manera para afrontar la crisis, y posturas, digamos, también un fundamentalismo que no la reconoce. 2, la cuestión, obviamente, el florecimiento de la cuestión racial que está de por medio, cómo en situaciones de crisis vuelven a estar presentes este tipo de tensiones. Y 3, obviamente, el lugar que ocupa si se quiere, el país emblema del capitalismo a escala global, el lugar que ocupa, digamos, la actividad económica por sobre digamos, el salvaguardar la vida. Nada, compañeras, compañeros, 3 puntos que creo que recogen un poco esto que hemos conversado en esta primera jornada. Agradecer a Fer, a Joana. Creo que una de estas ideas que nos queda es la importancia de lo público, reivindicar un poco el lugar de lo público, que por una parte ha sido apreciado nuevamente, pero por otro lado se ve amenazado, esto al mismo tiempo, ¿sí? Se ve reivindicado, vemos los ejemplos de, como lo decía Joana, muchos países, muchas sociedades que inclusive que se ubican desde una posición liberal,
han vuelto la mirada hacia lo público desde la cobertura y el aseguramiento de la salud, por ejemplo, pero que se ve amenazado al mismo tiempo, cómo estar confinados, cómo estar aislados. El espacio de lo público no es una posibilidad para el aseguramiento de derechos. En segundo lugar, creo que está presente también esta conflictiva relación entre derechos y afectos que ha manifestado el FER, lo público y lo privado también, cómo actuar ante ello, ¿sí? Varios son los escenarios y muy distintos son las experiencias que se pueden encontrar y los casos que se pueden encontrar aquí. Creo que lo más emblemático es, digamos, la reduccionista respuesta de el quédate en casa. No es una posibilidad para gran parte de la población en nuestros países, ¿no? Entonces, ¿cómo el derecho al trabajo se ve también amenazado para salvaguardar la vida? ¿Cómo el no quedarse en casa amenaza la vida, pero también el no trabajar y el no generar, digamos, de alguna manera sustento para los núcleos familiares es una amenaza para la vida? Se ha hablado de volver la mirada sobre el Estado, pero creo que no va solo hasta allí, sino de qué tipo de Estado queremos y necesitamos para este nuevo escenario que afronta la humanidad. Es el famoso y reivindicado estado de bienestar de hace varias décadas de Europa, el modelo al que hay que apuntalar ahora. ¿Alcanza? ¿Qué se queda por fuera? ¿Qué tenemos que plantear sociedades y estructuras estatales tan distintas, tan disímiles como por ejemplo las latinoamericanas y la experiencia ecuatoriana también para ello? Y por último, creo que la pandemia, algo que se ha visibilizado también es que la pandemia es justamente una expresión de la crisis del proyecto global del capitalismo. La pandemia, óigase bien, no el virus como tal, pero sí la pandemia, su difusión, el manejo, la priorización del capital por sobre la vida. El caso de Italia es emblemático en este sentido. Pero también creo que expresa la necesidad de pensar también la lucha a esa escala, a la escala global. El FER hablaba de sobreponer la defensa de la vida sobre la deuda en el caso ecuatoriano. Varios movimientos sociales desde hace mucho tiempo han reivindicado la frase de globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Entonces creo que una de las conclusiones también que nos deja este espacio es pensar tanto en lo global como una amenaza, posibilidad, y también en lo local. Eso nada más, queridas compañeras, compañeros, asistentes que nos han acompañado en este primer espacio. Agradecerles nuevamente. Este es el primero de 4 conversatorios que vamos a tener, 1 por semana durante todo este mes de mayo. Nuevamente, gracias Joa, gracias Fer, gracias a quienes se han conectado de otros lados y quienes han destinado parte de su tiempo para discutir acá. Desde la Juventud Socialista del Ecuador les agradecemos nuevamente por su presencia, por sus aportes. Muchas gracias y un aplauso para ustedes desde acá. Chao.